Buenas tardes, mi nombre es David Estrella y voy a hablar acerca de la Segunda Guerra Mundial. Primero que nada tenemos los dos bandos que se enfrentaron en esta guerra, que son las potencias del eje y los aliados. En los aliados tenemos Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, mientras que en las potencias del eje tenemos a Italia, Alemania y Japón. Vamos ahora con algunas generalidades. Esta guerra comenzó en 1939 y finalizó en 1945 y es considerada la mayor guerra que se ha dado hasta nuestros días. Segundo, tenemos que las potencias del eje se enfrentaron en un principio con Francia y con Gran Bretaña. Después se unió a Estados Unidos y la Unión Soviética al pasar de los años. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra total. ¿Por qué se aplica el concepto de guerra total? Porque se utilizaron todos los continentes estuvieron involucrados y además todos los océanos también tuvieron su papel en esta guerra. ¿Cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial? Primero era resolver los conflictos que no quedaron claros en la Primera Guerra Mundial. Por eso se considera que la Segunda Guerra Mundial fue la continuación de la Primera. Todo lo que no se logró aclarar, aquí otra vez se revivió, se podría decir. Otra causa fue el crack de 1929. La economía europea estaba sostenida literalmente por la economía estadounidense que se encontraba en su punto máximo. Sin embargo, en 1929 se da el crack, la economía estadounidense cae y con ella cae la economía de Europa. El país más afectado de esto fue Alemania, que tras el crack de 1929 su economía cayó totalmente y esto ayudó a que Hitler llegue al poder. La crisis y debilitamiento del sistema liberal. Esto nos quiere decir que tras el 1918 el sistema liberal fue considerado la principal causa de que se dé el conflicto, por eso quedó muy desprestigiado. Todo lo dicho anteriormente ayudó a que corrientes totalitaristas suban al poder. Estas fueron en Japón, hubo un partido totalitarista, en Italia estuvieron los fascistas liderados por Benito Mussolini, en Alemania obviamente estuvo Hitler con los nazis y eso. Hitler y sus acciones. Él enfocó toda su política en la destrucción de la paz de Versalles, en destruir todo lo que fue acordado en 1918 y todas las sanciones de los ganadores hacia Alemania. Preparó a Alemania para otra vez tomar todos los territorios que fueron arrebatados en el tratado, como fueron Prusia Oriental y Alsacia-y-Lorena. Además se instauró el servicio militar obligatorio y un rearme masivo. ¿Esto qué nos quiere decir? Todas estas dos cláusulas eran totalmente prohibidas por el Tratado de Versalles. Sin embargo, Hitler las ejecutó. Se dice que si las potencias hubieran intervenido en este momento, tal vez la guerra se hubiera logrado detener. Reactivó la industria nacional y fortaleció la economía del país. ¿Cómo hizo esto? Simplemente basó toda la economía en la producción de armas, pero esto tenía un punto débil, que era que si no había una guerra hasta 1942, la economía del país caía totalmente. Los campos de concentración. En un principio los campos de concentración solo eran un lugar donde metías a los que no estaban a favor del partido nazi o fascista para asustarlos. Sin embargo, con el paso de los años, por lo menos en Alemania, esto fue un lugar donde fueron encerrados judíos para una aniquilación total, ya que Hitler consideraba que era el enemigo número uno en Alemania. ¿Cuál fue la estrategia de la guerra? Fue una guerra que peleaban por el dominio del espacio aéreo, ya que los aviones jugaron un papel muy importante, una guerra de sorpresas y de rapidez. El enemigo no sabía en qué momento iban a atacar los demás, por los que siempre estaban alertas. Y se atacaban principalmente los centros de industrias primas como petróleo, hierro y cobre. Ahora vamos con el desarrollo de la guerra. Hay dos periodos, de 1939 a 1942 y de 1943 a 1945. Se dice que en este primer periodo hubo una mayor victoria de las potencias del eje y en el segundo una mayor victoria de los aliados. ¿Ya? Tenemos que hay una brecha. La brecha que separa estos dos puntos son estas tres batallas. La de Midway en el Pacífico, la de El Alamein en Egipto y la de Stalingrado en Rusia. Muchas gracias.